Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Dios te bendiga en este hermoso día, en este precioso jueves 11 de septiembre, ya preparándonos para todo lo que viene para nuestras vidas, este tiempo hermoso para la mujer, para la casa, para la familia. Y en esta mañana quiero continuar con una mujer de altar, y creo que de todas las enseñanzas acerca de esta serie, este va a ser el cierre, un cierre muy profundo, un cierre muy emotivo, porque es una palabra que verdaderamente siempre nos habla, es una palabra que siempre se pone de ejemplo, pero al escudriñar la palabra, al entrar en las profundidades de la Escritura, estudiar la palabra por palabra, tú puedes sacar verdaderamente una de las interpretaciones que el Señor nos quiso dejar plasmado en el libro del Génesis. Así que esta es la parte número 5 y final de una mujer de altar. Vamos a comenzar otra serie con otro tema, conforme al Espíritu nos guíe, pero en esta mañana yo quiero culminar, quiero cerrar diciéndote primeramente que ser una mujer de altar es un principio de reino que debe estar en tu vida siempre. Esto de orar, de buscar de la palabra, es un principio, una columna en cualquier mujer que quiere ver la gloria de Dios en las áreas de una vida. Cuando uno dice esta frase, es verdaderamente literal. Cuando uno verdaderamente busca de Dios, cuando uno verdaderamente lo ama, se lo expresa a través de la intimidad con Él, del obedecer su consejo, es imposible, mi amada, que tú le erres, es imposible que tú te equivoques, es imposible que tú elijas mal, porque como estuviste en el secreto, como estuviste con Él, como estuviste buscando su rostro, y Él dice la palabra de Dios que Él le revela a sus hijos en el secreto. Él revela la verdad, Él revela esa estrategia, Él revela esa dirección en el secreto. Él te guía como un río que sigue un caudal. Bueno, así es cuando uno verdaderamente confía en el Señor y sabe que Él es la solución, sabe que en Él está la solución. Cuando uno entiende que en Él está la estrategia, es imposible que tú te equivoques, porque Él no permite que tú te equivoques, porque cuando uno busca el rostro del Señor, dice que Él nos da una recompensa, Él nos da un galardón. Así que yo creo que con esta introducción, entendiendo que esta serie se termina, pero no se termina este principio en tu vida. Es algo que el Señor te quiso regalar, te quiso plasmar en tu espíritu para que nosotros lo pongamos por obra. No vayamos al altar cuando estemos en dificultad, sino que sea verdaderamente el hábito que tenía Cristo, nuestro Señor, cuando caminó aquí en la tierra. Él nos dejó ejemplo a seguir. Entonces es una de las llaves, de las claves que tú no puedes dejar de costado, dejar de lado el altar, la oración, la palabra del Señor. Y vamos a ir al libro del Génesis. Yo voy a leer bastantes versículos, porque necesito que tú entres en contexto, no puedo cortar nada de este pasaje. Necesito que tú puedas entrar conmigo a esto que el Señor hizo en esta familia y todo lo que significó y cómo terminó, porque tú sabes que nosotros tenemos un lema en nuestra casa, que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana, y es una verdad eterna. Con Dios nunca se pierde, aún en la prueba, aún en la dificultad, Él te da la victoria y tú terminas ganando. Es así. ¿Cuántas del otro lado dicen amén, pastora? Es así, esto es una realidad. Bueno, dice así la palabra del Señor en Génesis, capítulo 22, y vamos a comenzar del versículo número 1. Génesis, capítulo 22, el primer libro de la Biblia, Génesis 22, versículo número 1. Dice así la palabra del Señor, la leemos
en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice, aconteció después de estas cosas, después usted lea para que entienda cuáles son estas cosas, porque por un tema de tiempo no le puedo explicar. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Yo creo que ahí escriba la palabra probó para que usted entienda bien qué significa en el hebreo. Este texto está escrito en el hebreo, en el original. ¿Y usted qué piensa? ¿Probó Dios? Bueno, lo hizo pasar por la prueba, me dirá una, ¿no? Por supuesto. Pero en el hebreo, literalmente significa aguantar. Es decir, que el Señor a Abraham lo quiso hacer aguantar. ¿Pero de qué manera? Dice también que es soportar con paciencia. Ahí hay gente que puede soportar una prueba, soportar algo que viene de parte de Dios, aguantar, pero no está soportando con paciencia. Aquí la característica de que Dios prueba a Abraham es que él quería que él tuviera paciencia en esa prueba. Es decir, que Dios no estaba probando solamente el corazón de Abraham, no estaba probando solamente dónde estaba el Dios verdadero en su corazón, sino que Dios también quería probar la paciencia de Abraham. Cuando tú lees Hebreos, hay un pasaje que te explica un montón de cosas del Génesis 22. Y cuando tú lees Hebreos, ese capítulo y esa frase que dice Abraham, tú entiendes tantas cosas acerca de este momento que tuvo él como familia. Quiero que vayamos y lo vamos a leer rápidamente en Hebreos 11:17, que te explica un poco esto que estaba pasando con Abraham. Tú sabes bien la escritura que el Señor le pide a Abraham su hijo, lo que se había significado que haya nacido Isaac, o sea, como uno, como usted, como yo, que entendemos qué peso tiene esta historia bíblica en la vida de Sara, en la vida de Abraham, en la vida de Isaac, como familia, como hijo único, lo que le había costado tener a ese hijo. Resulta que dice Hebreos 11:17, dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, nuevamente la palabra probado, nuevamente la palabra cuando fue probado, cuando pasó por el tener que soportar una prueba, pero con paciencia, dice que ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Ahí está uniendo una promesa, una palabra que vino de parte de Dios, y esa misma promesa la estaba devolviendo a Abraham. Después lo vamos a profundizar más, pero para que usted vea el cuadro. Y dice que esto dijo Abraham, habiéndosele dicho que en Isaac será llamada descendencia, pensando. Esta parte es maravillosa porque acá te extrae la palabra lo que pensó Abraham en ese momento, porque uno dice, ¿qué habrá pasado con Abraham? O sea, tú tienes un hijo único, Dios te promete algo, te cuesta tener eso, algo que Dios te prometió, te cuesta años, pasaron años. Abraham se equivocó con Agar, tiene otro hijo, Ismael, pero Dios le dice, mira que este no es el hijo que yo te iba a dar, lo mío va a ser milagroso, sobrenatural. Todo eso. ¿Y qué habrá pensado Abraham en ese tiempo? Y acá te lo contesta. Dice, pensando. ¿Quién? Abraham. ¿Pero qué pensaba Abraham? ¿Qué es lo que se le pasaba por su mente mientras él iba camino a sacrificar a su único hijo? Que Dios es poderoso. Ese era el pensamiento que tenía Abraham, gloria a Dios. Que dice que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo. O sea, es decir, mi amada, que Abraham pensó en todo momento que su hijo iba a morir, pero que no iba a morir eternamente, porque Isaac, en él iba a estar la descendencia, en él iba a ser el heredero para todo lo que se venía para Israel. Pero dice que Abraham pensó que su hijo iba a morir, pero que él era poderoso, que el Señor era poderoso para levantarlo aún de los muertos. Con eso en mente, mi amada, sigamos leyendo la palabra. Y dice, aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, que lo probó, que lo hizo aguantar con paciencia. ¿Qué clave es esto de cuando Dios te hace atravesar por una situación, por un proceso, te hace atravesar por algo que
que necesita tu carácter, tu vida, debe ser con paciencia, debe ser adorando, alabando, no desde el enojo, que por qué me pasa esto, sino entendiendo que es Dios que está ahí. Dios está ahí. Y dice, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Claro, Abraham no se imaginaba lo que le iba a pedir el Señor. No se imaginaba. Dice que Dios le habla y le dice, Abraham, y él le dice, acá estoy, Señor. Toma ahora tu hijo, tu único. Y acá hay algo que quiero remarcar, porque Abraham tenía 2 hijos. Abraham tenía a Ismael, que había tenido con la sierva Agar, la sierva de Sara. Cuando él veía que no venía el hijo, que no venía la promesa, somos humanos, él quiso ayudar a Dios. Ve que hay gente que quiere ayudar a Dios con el cumplimiento y mete su opinión, mete la mano. Bueno, esto hizo Abraham. Y dice que él tuvo un hijo que es Ismael, pero acá Dios le recalca algo y le dice, toma a tu único hijo. Es decir, que Dios lo ve a Ismael como algo, no lo ve como el hijo que va a heredar, no lo ve como algo legítimo. Todo lo que tú haces fuera del diseño divino es ilegal, es ilegítimo. Todo lo que tú vas a hacer fuera de la promesa, de lo que Dios te promete, y para que tú tengas ese cumplimiento, Dios te da una instrucción. Todo lo que tú hagas fuera de legalidad es ilegítimo. Por eso Dios le dice, mira que este es el hijo que yo te prometí. Esto que tú estás teniendo, este hijo que tú tienes con tu esposa, esta era la promesa, lo que hiciste tú, desde tu obra, desde tu pensamiento, mira que yo no lo tomo como legítimo. Eso es algo ilegal. Entonces es muy profundo esto que Dios le dice, toma tu único, y se lo recalca. Cuando uno va al hebreo acá, literalmente la palabra único se refiere al hijo, es decir, a la familia. No tiene que ver con una única idea, por ejemplo, sino que tiene que ver con la familia. Único se refiere siempre cuando alguien es hijo único, es solitario. También se define en el hebreo, solitario, solo en la familia, único heredero. Entonces hay que entender bien lo que le estaba marcando el Señor a Abraham. Porque podría haber dicho Abraham, pero si quieres te ofrezco a Ismael. Te puedo ofrecer a Ismael. Pero Dios le dijo, yo te estoy pidiendo la promesa. Yo quiero que me devuelvas lo que te prometí. Porque Dios que quería probar. Recuerde esta palabra, el Dios quería probar a Abraham. Y dice y después le dice, toma ahora tu hijo, tu único, se lo marca, le marca el Señor. Me gusta cómo es el Señor, ¿no? Te lo recuerda. Mira que este es lo que yo te había prometido. ¿Viste que te lo cumplí? Tu único. Y le dice Isaac. Y le marca algo también acá. ¿A quién amas? Es decir, le está diciendo tu todo. Isaac se ha convertido en tu todo. Ya era un muchacho Isaac. Ya era grande. Ya no era más un niño pequeño. Era un muchacho. Dice, pero ya lo amaba, o sea, había un vínculo. ¿Sabe? Cuando miraba a Abraham y Isaac, lo que sentía este hombre. Y dice que, le dice, ¿a quién amas? Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando uno lee esa palabra, la lee rápido, dice, ofrécelo en holocausto. ¿Sabe lo que era un holocausto? Yo lo que le voy a decir ahora es terrible, mi amada. Cuando usted lee la escritura y usted va al hebreo, usted sabe lo que significa ofrecer en holocausto. Vayamos a un carnero, a un cordero. El cordero se tenía que degollar primeramente. Cuando perdía la sangre, se tenía que partir en trozos y se tenía que prender fuego. Eso era, ¿para qué? Para llevarlo al altar. Abraham sabía de esto. Él sacrificaban, ellos sacrificaban, él sabía sacrificar animales, él sabía lo que sufría el animal, él sabía el proceso para llevar un animal al holocausto. Pero ahora lo que le está pidiendo el Señor no es un cordero, no es un carnero, le está pidiendo al propio Isaac. Y no era un niño, era un muchacho que se daba cuenta de todo. ¿Usted sabe lo que era pasar por esta presión? Y Sara
Ni enterada, pobre Sara. Si uno se enoja a veces por una cosa pequeña, imagínese usted a Sara. ¿A dónde vas con el chico? No, vamos a ir a tomar unos mates ahí al monte de Moriah. Ah, bueno. ¿Se imagina usted esa mujer? O sea, Abraham tenía una presión no solamente emocional, porque era su único al que amaba, sino que había una presión también familiar, su matrimonio. Creemos que Sara era una mujer de fe y que iba a entender y que iba a tener el mismo pensamiento que Abraham de Hebreos, que creía que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. En ningún momento Abraham se imagina que Dios no le va a pedir el hijo, sino que Abraham siempre pensó que él iba a sacrificar a su hijo y que Dios lo iba a resucitar. Y dice, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Quizá otro se enferma, le da gripe, dice, no, la verdad que yo hoy no me puedo levantar porque me siento mal. Pero dice que él se levantó muy de mañana, es decir, que él tenía conciencia, ¿no? De que Dios le estaba hablando y que Dios iba a hacer algo con esto. Y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, el hombre en ningún momento, mi amada, dijo, no es por acá. Él se preparó de mañana, agarró la leña, o sea, otro se le olvida la leña, y dice, uy, Señor, se me olvidó la leña, ¿cómo hago el fuego? Bueno, no se puede hacer esto. O sea, él estaba tan alineado con la voz de Dios, él sabía que la voz de Dios era lo más importante que él tenía en su vida y obedecerle a Dios. Cuando uno le obedece a Dios hay bendición, hay recompensa. Y dice que al tercer día, también esto es muy profético, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Este momento para mí como padre, como madre, ¿no? Él como padre dice que al tercer día ya se deslumbraba lo que iba a ser el Señor, ¿no? Lo iba a resucitar al tercer día, ¿no? Dice que él levanta los ojos y ve el lugar de lejos donde iba a morir su hijo. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Ahí la palabra cuando usted dice, bueno, fueron a adorar. ¿Qué es en el hebreo adorar? ¿A qué se refiere cuando Abraham dijo vamos a ir a adorar? ¿Sabe lo que es en el hebreo? Es ir a hacer un culto. Y acá te abre otra ventana. Cuando uno va a la iglesia, cuando uno se congrega, ¿qué tipo de culto hace la gente? Esto es culto, sacrificio, rendición, obediencia. Yo no voy a cantar 2 canciones a una iglesia. Yo no voy a cantar. Yo voy a exaltar el nombre del Cristo de la gloria, del que tiene poder para levantar, para resucitar, del que tiene poder para sanar. Entonces él dice que le dice a los siervos, le dice, voy con el muchacho a hacerle un culto a Jehová. Y volveremos a vosotros. El hombre estaba hablando proféticamente, en ningún momento dijo, y volveré. Y volveremos, porque él tenía la certeza que Dios le había prometido un hijo, que él iba a ser padre de multitudes y a través de Isaac iba a ocurrir eso. Entonces dice, no sé cómo va a ser el Señor, no sé cómo lo hará, pero yo lo que sí sé es que yo voy a volver con mi hijo, yo voy a volver con él, Dios me lo va a devolver. Y dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, también profético, Cristo. Cristo cargó su cruz, cargó su madero. Acá es una figura de Cristo. Le pone el padre, que es Abraham, le pone la leña, ¿a quién? A sobre Isaac. Entonces acá Dios te está mostrando lo que hizo él con Cristo, cuando le pone la leña, la madera, esa cruz sobre su espalda y él la tuvo que cargar. Entonces le dice su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. O sea, él iba con el fuego ya encendido y iba con un cuchillo. Amada, es una escena muy, muy trágica. Y dice, entonces habló Isaac a Abraham y le dijo, Padre mío, esta parte a mí me emociona, ¿no? Y le dice, heme aquí, hijo mío, y le dijo, he aquí el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac en ningún momento pensó que él era el cordero, en ningún momento se lo imaginó. Él le pregunta, padre, estamos acá en el monte, vamos a sacrificar los 2 solos, ¿y el cordero dónde está?
Y acá sabiamente le dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esa fue su última, imagino Abraham, ¿no? Ese tramo se le tiene que haber hecho tan doloroso. Y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Lo primero que hace Abraham no es quejarse, no es llorar, no es abrazar a su hijo, es levantar un altar. En el altar, él entendía lo que era el poder del altar en momentos difíciles. Este era el momento más difícil de su vida. Fue el momento más catastrófico de la vida de Abraham. Fue el momento más severo, más hostil, más duro que él pudo haber tenido. Y dice que edificó un altar, compuso la leña y ató a su hijo, Isaac. Ahí Isaac entiende que el cordero era él. Y él se dejó atar. Entonces acá Dios me hablaba que una de las cosas que tienen que pasar en el altar, una de las cosas que tiene que suceder en el altar, cuando una mujer se va al altar, verdaderamente va a ser un culto desde su espíritu, es atar todo lo que ocupa el lugar que debería tener Dios. Es atarlo ahí. En el altar se ata todo pensamiento que no tiene que ver con el Señor, todo deseo pecaminoso, todo lo que tiene que ver con mi voluntad, que está fuera de la voluntad de Dios, se tiene que atar en el altar, se ata, se amarra, se sujeta, se queda ahí, se ata, para que eso no tome gobierno de tu vida. Entonces dice, lo primero que hace en el altar él es atar a su hijo, es amarrarlo, cosa que se demuestre, mira Señor, yo la única persona que adoraré es a ti y ato todo lo que tiene que ver con mi deseo personal. Lo ato acá en el altar. Entonces dice que él ata a su hijo y versículo número, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollarlo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Esto es lo que ocurre cuando una mujer es una mujer de fe, es una mujer de altar. El cielo se te abre, amada. Cuando uno está en el altar, cuando uno ata los anhelos propios, cuando uno ata los sueños propios, cuando uno logra atar y decir, Señor, muero todo lo que tiene que ver contigo, en ese momento, dice la palabra del Señor, que el cielo se abre y comienzas a escuchar la voz del cielo. Dice que del cielo vino la voz. Del cielo, mi amada, del cielo vino la voz. Y le dice, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Mire, esta palabra que sale de la boca de Abraham también me conmueve. Porque es tan fácil decir, heme aquí en un culto, mi amada. Es tan fácil decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, cuenta conmigo, te amo por sobre todas las cosas. Pero él le dice, heme aquí nuevamente, después de todo lo que yo viví con mi hijo. Después de todo lo que pasé con mi hijo, podría estar enojado con Dios, podría estar molesto, podría decirle, ¿y ahora qué quieres, Señor, si ya te di todo? Él le dice, heme aquí, nuevamente el llamado sigue intacto, nuevamente la asignación sigue intacta en el espíritu de Abraham. Y le dice, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. Nuevamente él alzó los ojos. ¿Se acuerda cuando él iba subiendo que dice que levantó la mirada y vio el monte donde iba a ser el sacrificio? Pero bueno, ahora él alza la mirada. ¿Y qué ve cuando él levanta su mirada? Cuando ya había pasado el proceso, cuando ya había pasado por la prueba, cuando ya había pasado por ese mundo de emociones tan terribles, ¿no? Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas. Esto es lo que hace Dios, mi amada, gloria a Dios. Que a veces tú estás mirando para adelante, tú estás afanada, preocupada, estás con tantas cosas, estás como en una carrera que no tienes una meta a dónde llegar y ¿sabes qué? Atrás tuyo está escondida la bendición. Pero estás tan preocupada que no la pudiste ver. Y dice que la palabra del Señor dice
que cuando Abraham alza sus ojos y mira, he aquí a sus espaldas, siempre estuvo ahí el carnero, siempre estuvo la bendición, siempre estuvo ahí cuando él dijo, iremos y volveremos. Y cuando Isaac le pregunta, Padre mío, he aquí la leña, he aquí el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Le dice, Dios se proveerá. Él mismo lo profetizó. Entonces a veces uno profetiza, pero tú tienes que entender que lo que tú profetizas es real, porque dice que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal, esperando el momento de ser encontrado, esperando el momento de ser destrabado para tu vida. Ahora, ¿cómo él llega a encontrar ese carnero trabado en el zarzal? ¿Cómo? ¿Cómo lo encuentra Abraham? Porque pasó por el altar, porque pasó por sacrificio, porque pasó por muerte, porque su yo lo aniquiló. Por eso él es capaz de encontrar el zarzal, el carnero trabado en el zarzal, y dice que Abraham lo tomó y lo ofreció en holocausto. Entonces, ¿por qué es tan importante el altar, mi amada? Porque en el altar tú atas todo lo que compite y no me digas que no, porque hay cosas que sí compiten con Dios, y Dios es un Dios único, es un Dios exclusivo, es un Dios que no le gusta la mezcla, es un Dios que no le gusta compartir su gloria con nadie. Entonces, cuando uno tiene las prioridades correctas, cuando uno sabe que Dios está por sobre todo, está por sobre cualquier persona aquí en la tierra, está por sobre cualquier situación, y tú le dices, Señor, mira que tú eres todo para mí. Tú piensas que el Señor con esa palabra dice, qué lindo, mi hija, como me dice. Bueno, vamos a probar si verdaderamente yo soy todo para ti. Y entonces ahí aparece tu Isaac, ahí aparece ese amor, que si llega a competir, yo te digo que el Señor va a hacer esto con tu vida, porque Él necesita probarte con paciencia, y no es que te lo va a quitar, sino que Dios necesita que tú entiendas lo que está en tu corazón. Entonces, estos meses que nos quedan, mi amada, tenemos que procurar, anhelar, con amor, con fuego, con pasión, buscar al Señor, buscar el rostro del Señor, buscar su palabra, buscar su consejo, buscar su presencia. Porque cuando venga la prueba tú vas a estar preparada y vas a decir como Abraham, heme aquí, independientemente de por las cosas que tenga que atravesar, heme aquí, todo el tiempo, heme aquí. Entonces es importante que hagamos como Abraham, que cuando vengamos al altar, cuando le hagamos un culto a Dios, sea verdaderamente con un corazón obediente, sea verdaderamente con una actitud de obediencia, de atar todo lo que tenga que atar, ate lo que tenga que atar. Por eso Cristo le dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, no le dice ponte lentes, le dice sácalo de ti. Así le dice el Señor. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítalo de ti, arráncalo de ti. Es drástico, de raíz, no hay que dejar nada. Cuando le dice el profeta, anda y mata todo lo del rey, mata todo. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó al rey vivo y dejó las ovejas, según él, lo mejor. Fue desechado, porque para Dios es todo o nada. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, qué importante, mi amada, es entender que una mujer de altar es una mujer que está dispuesta a la rendición, dispuesta a la humillación, dispuesta a soltar y dispuesta a atar y dispuesta a arrancar, dispuesta a sacar, dispuesta a decirle, Señor, yo confío en ti. Recuerde Hebreos 11:17. Dijo, ese era el pensamiento de Abraham. Él es poderoso. En ningún momento dijo, Dios es malo, me pide algo, después me lo quita, ahora me lo devuelve, ¿cómo es esto? Dios es poderoso. Esa fue la palabra y el pensamiento que estaba en la mente de Abraham. Él es poderoso, Él es poderoso. Así que en esta mañana, 11 de septiembre, mi amada, yo quiero que tú levantes tus manos a los cielos y le digas, Señor, yo verdaderamente quiero ser esa mujer de altar. No solamente una mujer de oración, una mujer obediente, que en el altar, cuando tú me des una instrucción, cuando me des un consejo, cuando me guíes a toda verdad, yo tenga el corazón dócil como David, como Abraham, para obedecer tu palabra.
porque eso verdaderamente es confiar en Dios. Así que le damos las gracias por esta serie, por estas 5 lecciones de esta hermosa serie, Una mujer de altar. Yo bendigo a cada mujer que entendió el principio del reino, a cada mujer que entendió que cuando uno ora, cuando uno busca el rostro del Todopoderoso, vas a tener ese carnero trabado en el zarzal, va a ser de bendición. Va a estar la bendición ahí, frenada para el momento indicado, frenada para el día indicado, para el día señalado por el Padre. El día que tú vas al altar, Dios ya tiene preparada la bendición, ya la tiene preparada para tu casa, ya la tiene preparada para tu vida, ya la tiene preparada para ti, para tu trabajo. El Señor ya tiene ese carnero trabado en el zarzal y ese carnero tiene nombre, tiene tu nombre. Por eso busca el rostro del Padre, busca de la presencia del Señor. Yo bendigo tu vida. Todas estas semanas que quedan, Señor, vamos a buscar, vamos a incrementar el altar en nuestros hogares, vamos a incrementar el altar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Lo declaramos, bendecimos cada mujer, cada familia que representas, cada casa que tú representas, tus hijos son bendecidos. Tu casa está en estado de bendición porque tienes a un Dios poderoso, como dijo Abraham, que tiene un carnero trabado para ti. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.